Lazarus es un concepto que se desarrolla y nace en el año 2004 con la intención de industrializar y acercar tecnologías muy complejas, muy privativas en ese momento, a través de la industrialización, a acercarlas al gran público, previendo la necesidad que existiría de servicios tecnológicos complejos a futuro. Se empezó con la parte de recuperación de datos, llegamos a ser el laboratorio de recuperación de datos con más volumen de Europa, llegando a dar cobertura a casi 14 millones de usuarios. Se ha ido integrando toda la parte de seguridad en torno a los ciclos de información, de la información contenida en los propios dispositivos, y actualmente una de las áreas que más crecen es precisamente el ciberriesgo, para garantizar la continuidad de negocio, y la parte de informática forense, porque se ha hecho absolutamente imprescindible poder analizar el contenido y la trayectoria histórica de la información y los hechos que representan en casi todos los entornos judiciales. Soy Manuel Huerta, soy el CEO y fundador de Lazarus Technology. Every organization today is facing a myriad of threats, from malware to ransomware to data breaches. And businesses large and small are seeing this malicious activity materially impact their bottom lines. Organizations need to identify, track, and stop cyber threats rapidly, cutting through the noise to identify the threat, resolving it without delay. Flashpoint is the globally trusted leader in risk intelligence, with the analysts and technology to provide the most comprehensive coverage of threatening activity on the internet. We work with public and private organizations to get ahead of cybercriminals, immediately reducing their exposure, leading up to a 5 times ROI for businesses, and saving time and money across the board while protecting your reputation. Customers recommend us because we have better sources, better intelligence, driven by best-in-class analysts, bringing the intelligence community together for everyone's benefit. Our industry-leading software digs deep into the data to rapidly identify and remediate the most critical security risks. We're the best at what we do, giving your teams actionable data no matter what industry you're in. So whether you want to reduce fraud, increase your security team's productivity, or minimize data breaches, you can trust us to get the right data at the right time with the right context. Flashpoint, trusted experts, trusted partners, trusted intelligence. Is your company at risk? Flashpoint can help teams stay ahead of these threats. Sign up for a free trial today. Bigu es una plataforma de ciberseguridad especializada en la detección proactiva de phishing, suplantación de identidad en redes sociales, exposición de datos y mucho, pero mucho más. Ofrece un monitoreo de activos digitales en la red superficial, Deep y Dark Web, apoyándose en procesos automatizados e inteligencia artificial, que ayuda a tomar decisiones proactivas y evitar así que se materialicen estafas, fraudes y distintos tipos de ataques. Cuenta con la capacidad de otorgar una visibilidad completa, generar reportes claros y concisos en forma ágil y a un solo clic de distancia. Brinda alertas personalizadas. De este modo, a través de distintos canales, recibirás las notificaciones que creas relevantes en el momento en que se detecten, asignando una criticidad determinada y reduciendo notablemente posibles falsos positivos. Bigu te puede ayudar a detectar y evitar, entre otros, filtración de datos sensibles, phishing, suplantación en redes sociales, credenciales expuestas, brechas de seguridad, subdominios e IPs desatendidas y o vulnerables. Además, contamos con analistas especializados, los cuales podrán administrar la plataforma y llevar adelante las recomendaciones necesarias. Be proactive, be safe, be good.
Bueno, pues ya estamos aquí y ya tenemos preparados al siguiente ponente que es, pues bueno, el alma mater junto con Víctor, creador, fundador de este evento de Intelcom, que ya lleva su tercera edición. Y esto quiere decir mucho del interés cada vez mayor que está teniendo la ciberinteligencia en diferentes aspectos y ámbitos, tanto de la empresa privada como en el ámbito público, por supuesto, ¿no? Le doy la bienvenida a Iván Portillo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gemma. Bienvenido a tu casa, nunca mejor dicho. Efectivamente, a mi Iván, casa tienes un, está... Sí, dime. Iván, tienes un currículum enorme, ¿no? Que casi invitaría a todos los usuarios a que vayan a la página de Intelcom y lo puedan leer. Si tuvieras que resaltar 3 puntos, ¿cuáles serían, aparte de ser padre de Intelcom? Pues una de ellas que a la par que estoy también muy orgulloso es poder ser instructor del CCNCER, ¿vale? De uno de los cursos de formación junto a Víctor, pues que impartimos, ¿vale? Sobre cibervigilancia. Y luego a partir de ahí, pues bueno, como soy un culo inquieto, pues no paro y al final, pues bueno, me gusta trastear con las cosas e ir aprendiendo sobre la marcha. Así que yo creo que eso es, digamos, mis tres cositas más características. Bueno, analista de inteligencia y también te he dicho que eras padre de Intelcom. No sé si eres padre o madre o con Víctor lo podéis repartir o ahora son dos papás o Sí, dos sí, mamás. Podéis ser lo que queráis. ahora lo veréis. Siempre tenemos Claro. en este sentido la coña, ¿vale? De bueno, que Víctor es el padre y yo soy el tío, ¿vale? Ahora Vale. lo Ah, veremos, porque el ¿vale? tío yo Bueno, había dice el visto que eras com, de vale. Elena. Sí, sí, de Elena, sí, que me he Ah, confundido ahí. Sí, al final vale. sí somos los dos, ¿vale? Bueno, los dos los padres de esta iniciativa que al final pues surgió pues, de nada, de compartir, que nos gusta compartir conocimiento y qué mejor que invitar a gente reconocida, tanto nacional como internacional, más dar oportunidades a jóvenes talentos de España y del mundo LATAM para que puedan compartir su conocimiento. Al final es eso. Bueno, pues ahí tienes ya tu presentación, todo tuyo. Adelante. Y no mueras en el intento. Muchas gracias, Gemma. Bueno, el título es un poco, bueno, peculiar, pero es más que nada por el hecho de que, pues, hoy en día me he encontrado, pues, en muchas formaciones que doy y en el día a día, pues, hablando con diferentes compañeros de otras empresas, pues, de que no, a ver, que hay muchas veces de que, pues, les entra una amenaza que tienen que investigar y no saben cómo cogerlo, no saben cómo comenzar con ello, ¿vale? Pues en función de ello, pues se me ocurrió, pues llevo ya un año con este tipo de investigaciones de creación de metodología para que pues aquellos que están empezando sobre todo, porque al final son los que más problemas pueden llegar a tener, porque al final los que tenemos ya cierta experiencia, pues nos vamos adaptando al vuelo a todo, ¿vale? Y en este sentido, voy a ver si me deja. Vale. Y en este sentido, ¿qué vamos a ver? Aparte de, bueno, una breve presentación, aunque más o menos ya todos me conocéis, pero sí que lo que voy a centrar toda la sesión es en cómo crear un procedimiento, ¿vale? Para poder generar ese producto de inteligencia basado en amenazas, ¿vale? Para investigar las propias amenazas. En función de diferentes tipos de necesidades de inteligencia que podamos llegar a tener, que nos demande nuestro decisor, nuestro cliente o nuestro jefe, pues en función de ellas, pues empezar a planificar toda la propia investigación, ¿vale? Pasando por qué tipo de entorno de trabajo necesitamos pues, utilizar, planificar la propia investigación en función de los recursos que tengamos y de las necesidades de inteligencia que nos hayan demandado, generar un procedimiento, que eso también lo veréis después, de cómo podemos obtener y analizar en función del tipo de dato sobre amenazas que nos encontremos, pues cómo puede empezar a hilar y relacionar unas herramientas con otras para, de alguna manera, empezar a obtener información y analizarla de una manera totalmente ordenada y clasificada, ¿vale? Luego, por último, bueno, elaborar el propio informe, que al final es a lo que vamos, elaborar ese producto final de inteligencia que ayude a tomar decisiones que en el tramo final de toda esta generación de inteligencia, pues se difundirá, ¿vale? Al destinatario idóneo, ¿vale? Vamos a ver, pues en un proceso, cómo ver pues todo esto, ¿vale? ¿Quién soy?
que me quedo sin voz, perdona. En este caso, bueno, ya lo ha comentado Gema, bueno, soy analista de ciberinteligencia y seguridad, en este caso en EY o en Ernst Young, ¿vale? Ahí tenéis mis redes sociales con las que podéis contactar sin ningún tipo de problema. Lo que he comentado antes, disculpad, lo que he comentado antes es de que soy instructor del curso STIC sobre cibervigilancia del CCNCER y aparte pues soy docente pues en varios másters, bootcamps y otros tipos de formaciones, ¿vale? Si los queréis conocer pues podéis entrar en el perfil que hemos desarrollado dentro de Intercom para ver todas las formaciones. Soy, como comentaba antes, tío de Elena, ¿vale? Que me había confundido con Intelcom, ¿vale? Al final, entre Víctor y yo, pues hemos creado Elena, que es un simulador de técnicas de cibervigilancia, que creo que tenéis el vídeo en el apoyo institucional, ¿vale? De los vídeos de intermedios y de cabecera del Congreso, en el que, pues, a través de una serie de procedimientos totalmente prácticos, a través de diferentes retos, pues podéis empezar a adquirir esas capacidades, tanto técnicas como no técnicas, para en vuestro día a día, pues podáis reutilizarlas para poder pues, realizar las investigaciones de la manera más eficiente posible, ¿vale? Al final es un entorno totalmente controlado donde vais a poder pues ejecutar diferentes tipos de escenarios sin ningún tipo de problema, ¿vale? Soy cofundador de Ginseng y del Congreso. Estoy especializado en generar inteligencia a partir de procesos de crawling, de análisis y correlación de datos masivos. Tengo un perfil totalmente multidisciplinar, ¿vale? Al final, como he comentado antes, soy un culo inquieto y me gusta un poco de todo, aunque es verdad que, digamos, mi fuerte es el análisis forense, análisis de datos, lenguaje de programación e inteligencia, ¿vale? Y luego, al final, pues bueno, ponente en diversos congresos, tanto nacional como internacionales. Bien, ¿qué vamos a ver? Al final, el proceso, ¿vale? Al final, como comentaba Javier Rodríguez al principio, yo creo que todo el mundo está muy harto del ciclo de inteligencia y al final, pues bueno, podemos realizar como una adaptación del mismo, pero adaptada a nuestras necesidades, ¿vale? En este caso, estos son las necesidades, bueno, digamos el diagrama en sí que me ha parecido interesante y que se entiende muy bien a nivel general, y en este sentido sería que partiríamos de unas necesidades de inteligencia, que en este caso, pues sería cómo podríamos llegar a identificar esas propias necesidades de inteligencia, que sería esas estrategias que necesitemos aplicar, fijar los objetivos y el propio alcance, saber qué quiere cubrir el propio decisor, que vuelvo a decir que ese decisor puede ser el cliente, puede ser vuestro jefe, puede ser, digamos, un proveedor externo. Al final, bueno, con el que nos solicita, la inteligencia para poder tomar la decisión pues que pertinente, ¿vale? A algo en concreto, a una actividad o a bueno, a una actividad de cualquier tipo, de cualquier índole, ¿vale? En el momento que ya tenemos identificadas qué necesidades de inteligencia pues con las que vamos a partir, pues necesitaríamos preparar el entorno de trabajo. Este entorno de trabajo al final no es más que empezar a desarrollar alguna máquina, bueno, luego lo veréis, es aplicarle la securización de las operaciones en el sentido de tener una máquina virtual, por ejemplo, aislada, en cuanto a las comunicaciones y las conexiones que hagamos con el exterior, pues no revelar pues, con qué IP estamos accediendo, protegernos con VPN, saliendo por Tor, bueno, con una o con varias VPNs, conectarnos por Tor, tomar una serie de buenas prácticas a la hora de pues acceder a los diferentes sitios web, ¿vale? Utilizar también, pues bueno, diferentes tipos de técnicas para que no nos identifiquen, ¿vale? Luego, no quiero tampoco haceros ahora un spoiler porque lo voy a ir contando a lo largo de la sesión, ¿vale? En el momento que ya tengamos planificado todo este entorno de trabajo, al final aquí lo que vamos a hacer es planificar la propia investigación en función de las necesidades y de los recursos tecnológicos a nivel de infraestructura o de herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? En este caso sería, como lo ha comentado anteriormente Antonio, ¿vale? Al final no es más que planificar como un proyecto normal y corriente, lo único que destinado a una investigación en particular, ¿vale? Podríamos establecer también el kit de herramientas que podríamos emplear según las necesidades que tengamos que cubrir, no sé, el tiempo establecido, sobre todo, elegir esas herramientas en función del tiempo
con lo que, bueno, con el que vamos a disponer, ¿vale? Porque no es lo mismo utilizar una serie de herramientas, utilizar, por ejemplo, 10 herramientas cuando a lo mejor tenemos solo un día o tenemos un par de horas para hacer una investigación, ¿vale? Que si tenemos, por ejemplo, un mes para poder efectuar una investigación, pues seguramente podamos empezar a jugar con varias herramientas o consultar bastantes fuentes, ¿vale? En este sentido sería, en función del tiempo que tengamos, utilizar las herramientas que mejor se adapten pues, al tiempo con el que manejamos, ¿vale? En el momento que tengamos ya planificada esta investigación, sabemos qué tipo de necesidades tenemos que cubrir, vuelvo a lo mismo, pues empezaríamos a pues listar o ejecutar ese procedimiento de obtención. Esto no es más que ver que, pues, cómo podemos identificar las víctimas asociadas pues, a una amenaza o al sector en particular, empezar a recolectar indicadores de compromiso sobre o cualquier tipo de información relativa a amenazas, agregar y consolidar datos, ¿vale? Como al final luego por detrás necesitaremos almacenar todo este conocimiento de amenazas, ¿vale? Pues almacenarlo en lo que se conoce pues, como una plataforma de Threat Intelligence o cualquier otra plataforma que a nosotros nos sirva para analizar los datos y de alguna manera, pues analizando los puntos de los nexos de unión y relaciones entre los datos, pues ver cómo podemos pues, entender la amenaza, saber el contexto que hay por detrás alrededor de toda esta información y de alguna manera pues empezar a aplicar las técnicas de análisis de inteligencia, ¿vale? Que en algunas sesiones lo vais a poder descubrir. Y en ese caso, pues empezar pues, a generar pues ese informe pertinente, ¿vale? Esto no lo he comentado al principio, al final, como sabéis, o bueno, si no lo sabéis, os lo comento ahora. Voy a impartir dos sesiones a lo largo del congreso, ¿vale? De Intercon, y este está destinado a ser, digamos, como una especie, entre comillas, de parte uno a nivel de procedimiento que vamos a poder emplear para pues, realizar una investigación pues, sobre amenazas, ¿vale? Todo lo que os voy a contar hoy lo vais a poder aplicar el siguiente día, que lo vamos a hacer de paso a paso, como investigar una amenaza. Ya os adelanto que será un ransomware, de cómo pues, poder investigar paso a paso, consultando algunas fuentes, utilizando algunas herramientas de manera totalmente guiada y siempre pues, que nos lo permita el tiempo, ¿vale? Porque a veces, pues bueno, se me va un poco el tiempo, porque me gusta lo que hago y pierdo la noción del tiempo hablando, ¿vale? En este caso, vuelvo a la presentación. Cuando ya tenemos esas técnicas de análisis, ya hemos obtenido el contexto alrededor de la amenaza que estamos investigando, ya tenemos, digamos, las famosas bueno, respuestas a las 5 preguntas que nos vamos a plantear, que ahora después os las mencionaré, ¿vale? En este sentido serían pues empezar ya a ver si, por un lado, nos han demandado que podemos generar un playbook, ¿vale? Un playbook en sí es una serie de instrucciones que vamos a poder ejecutar. ¿Para qué? Pues para poder de alguna manera, pues detectar, mitigar o emular una serie de TTPs asociada a la amenaza, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchas veces que de manera automatizada, cuando detectamos ciertos patrones a la hora pues yo qué sé, de que recibamos una amenaza en concreto o de manera proactiva estamos analizando la propia amenaza, pues normalmente dejan como pequeñas huellas cada ataque, ¿vale? Y a través de esas huellas, que no son más que esos indicadores de compromiso, pues vamos a poder, por un lado, identificarlos, detectarlo de manera automática y generar, digamos, unos planes de acción o unos planes de mitigación la medida de lo posible para pues contrarrestar esos ataques antes de que pues, pudiera suponer un riesgo para nuestra organización o nuestro cliente, ¿vale? En el caso de que no interese realizar este playbook, ejecutar este playbook, pues ya emitiríamos el informe, ¿vale? Que si viene directamente del análisis de inteligencia, pues bueno, vendría ya pues con la respuesta a las famosas preguntas del quién es quién, pues dónde, cuándo, dónde, por qué, el cómo, ¿vale? Analizar las TTPs, detectar, por ejemplo, el proceso de infección que se está utilizando asociado a la amenaza, modelar la propia amenaza para entender cómo funciona en un ámbito mucho más global, etcétera, ¿vale? Si veis que no entendéis algo ahora,
Si no, luego, como no veo ahora mismo las preguntas, bueno, luego me los pasará Gema, o si no, como voy a ir haciendo este tipo de tarea de manera guiada el próximo viernes, pues ahí lo vais a poder descubrir, ¿vale? En este caso, en el momento que ya tengamos el informe, ¿vale? Pues tocará pues, difundirlo al órgano o al cliente idóneo, ¿vale? Aquí vuelvo bueno, si no lo digo luego porque vamos a hablar de ello. ¿Vale? Sí, así no os hago un spoiler, ¿vale? En este caso, en el momento que ya hayamos difundido, el cliente lo haya recibido, es muy importante siempre, y no siempre se hace, ¿vale? No siempre lo detectamos, no siempre nos lo facilitan, es ese feedback de saber si hemos hecho bien el trabajo, más que si lo hemos hecho bien o mal, es saber si el trabajo que hemos entregado, ¿vale? Pues de alguna manera ha ayudado a, pues a la persona que nos ha contratado, ¿vale? En este sentido, a nuestro jefe, ¿vale? Porque es lo más importante. Tanto si es un feedback negativo como positivo, es importante que nos lo digan. ¿Por qué? Porque es muy, hay que destacar siempre las lecciones aprendidas cuando ejecutamos bueno, cualquier tipo de investigación, más que nada porque se trata de evolucionar, ¿vale? No quedarnos estancados siempre en el mismo proceso de investigación, porque al final lo que se trata, como comento, es de aprender, ¿vale? De aprender sobre la marcha, pues de todas estas lecciones aprendidas, de los errores que cometemos en las investigaciones, en nuestro trabajo diario, para corregirlos y el día de mañana ofrecer un producto muchísimo más de calidad pues a aquel que nos contrate, ¿vale? Hay muchas veces que sí que nos dan un feedback, ya sea negativo como positivo, y en el caso, porque al final siempre nos posicionamos al lado negativo para arreglar las cosas, pero en este caso, bueno, si nos dan positivo también es de agradecer, ¿vale? En el caso del negativo, no es que se queda ahí, digamos, esa información, sino que volvería, por al final esto lo podéis pensar como un ciclo de inteligencia, que volveríamos a incluir eso que hemos hecho mal, ¿vale? O a ese tipo de decisión que nuestro cliente no ha llegado, no puede tomar esa decisión porque le faltan elementos, le faltan piezas en su puzzle para poder tomar esas decisiones, pues podríamos indicar, pues vale, pues a lo mejor en este punto, pues podríamos añadir este elemento más a todo nuestro proceso de generación de inteligencia para ver si en ese momento podemos nosotros pues elaborar un producto final diferente y que aborde esos cambios, esos elementos nuevos pues, que permitan tomar las decisiones pertinentes en tiempo y forma a nuestro cliente o, bueno, o a quien nos contrate, ¿vale? Bien, vamos a ir paso a paso por cada uno de estas piezas, vamos a ir paso a paso para que lo entendáis a grandes rasgos, ¿vale? ¿Qué son las necesidades de inteligencia? Al final, como he comentado antes, son esas necesidades que el cliente pues, necesita tomar, ¿vale? Ante una actividad, ya sea delictiva, ¿no? ¿Vale? O cualquier operación que encontremos de cualquier índole, ¿vale? En este caso, esas necesidades de inteligencia, que aquí he puesto un ejemplo que vamos a reutilizar el viernes, ¿vale? Y lo único que ya un poco más específico. En este caso nos están indicando pues que necesitan cubrir o tener información o inteligencia asociado necesitan información sobre una amenaza en particular, ¿vale? Lo único que esto muchas veces es la realidad pura, ¿vale? Nos dicen, en el sector está afectando esta amenaza, ¿vale? Pero no nos dan más información, nos tenemos que buscar un poco la vida. Y eso, para la gente que está empezando, pues a lo mejor es un poco, pues se les echa cuesta arriba, ¿vale? En este sentido, sería empezar a ver, desmenuzar, ¿vale? Digamos, dividir estas necesidades de inteligencia en diferentes tipos de requisitos de información que podamos abordarlo de manera individual, ¿vale? Que en este caso, pues podríamos indicarle, pues cada uno de estos requisitos de información pues o bien a unidades de inteligencia que tengamos, pues a nuestro cargo o diferentes tipos de compañeros dentro de nuestra unidad que cada uno se encargue de un requisito en particular, ¿vale? En este caso, pues el primer requisito sería pues identificar las propias víctimas de esa amenaza o ciberamenaza, en el cual pues la propia finalidad sería pues indicar o identificar, mejor dicho, las víctimas y los sectores objetivos de la propia amenaza, ¿vale? Para tener también un poco el por qué están, bueno, al final sería analizar todas las víctimas, los sectores para entender por qué están, bueno, tienen como objetivo este tipo
de empresas, ¿vale? Identificar los indicadores de compromiso, ¿vale? Que la abreviatura sería IOC, y las propias relaciones que pudiera llegar a tener con otros tipos de indicadores, que esto a su vez nos podría dar lugar a entender si, bueno, más que entender, a descubrir si tiene algún tipo de relación con otras amenazas que se hayan producido en el pasado. Es difícil, ¿vale? Porque porque al final los indicadores de compromiso suelen ser, entre comillas, caducos, ¿vale? Que cuando montan una campaña o una operación, los malos, pues normalmente no suelen utilizar, ¿vale? Entre comillas, no suelen utilizar la misma infraestructura, ¿vale? A nivel de dominios, de direcciones IPs, etcétera, ¿vale? Luego, otro requisito de inteligencia, de información, pues sería identificar pues, código o documentos o mensajes filtrados y que estuvieran relacionados con el actor que está detrás de la propia amenaza, ¿vale? O de la amenaza en sí, ¿vale? Obtener y analizar pues, posibles fugas de información relacionadas con esto que he comentado. Luego, identificar el vector de entrada, muy importante, y los TTPs asociados a la amenaza. ¿Por qué esto es importante? Porque si identificamos, bueno, lo he dicho al revés, identificar el actor, bueno, es que está al revés, vale. Sería identificar el vector de entrada y el proceso de infección. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar lugar a entender cómo se comporta una amenaza, ¿vale? ¿Cuál es el primer punto de entrada a una organización o los sistemas de un organismo, una organización o bueno, de cualquier tipo de empresa? Y ver cómo se comunica los diferentes indicadores de compromiso con otras amenazas, etcétera, para tener, digamos, una foto global. Esto lo vais a entender muy bien el viernes, ¿vale? Porque voy a indicar un grafo o un diagrama de cómo se relacionan todas las amenazas, todos los elementos, mejor dicho, de la amenaza entre sí. Y esto es bastante interesante, es algo complejo de obtener, pero con mucha dedicación, con muchas horas. Y bueno, luego también si contamos con la información idónea, pues a lo mejor sí que podemos hacer como una especie de puzzle intentando ver si encaja cada uno de estos indicadores por las trazas que van dejando, si encaja pues dentro pues, de una relación en particular o no, ¿vale? Luego, es necesario saber quién está detrás de esa amenaza, ¿vale? El actor criminal o el grupo, o bien, bueno, grupo o sponsor patrocinado por bueno, empresa patrocinada por Estado, etcétera, ¿vale? Y los TTPs asociados, ¿vale? Los TTPs son muy importantes, ¿vale? Las tácticas, técnicas y procedimientos, porque luego, como comenté al principio, lo podemos emular en un playbook o analizarlo en más detalle para luego contrarrestar o bloquear algún tipo de técnica que utilicen. Por ejemplo, si utilizan PowerShell, pues bloquear ese tipo de ejecuciones, o si utilizan Python, o si utilizan cualquier tipo de conexión que venga de un dominio en particular, ¿vale? Al final, jugar con los indicadores de compromiso que tengamos, con las técnicas que descubramos asociados a las amenazas y empezar pues a hacer o bien threat hunting o pues analizar mucho más a fondo pues todo el tema del actor, de cómo se comporta, etcétera, ¿vale? Bueno, cómo se relaciona con las víctimas. Y luego, por último, sería ya que, bueno, generar un playbook para detectar y mitigar. Esto no lo vamos a ver y esto está relacionado con una sesión que creo recordar que está después que la mía el viernes, ¿vale? De Nunu Embeiri y de Carlos Díaz, muy buena, que os lo recomiendo, sobre esto, ¿vale? De cómo podemos mapear pues diferentes TTPs con Mitre, etcétera, ¿vale? Bien, vamos al segundo, si no recuerdo mal, de cómo podemos preparar nuestro entorno de trabajo. Bueno, el famoso OPSEC, securizar las operaciones en torno a todo lo que estemos utilizando a nivel de infraestructura y de herramientas, ¿vale? La actitud aquí es muy importante. Y luego ya, bueno, bueno, os doy luego el spoiler. No os digo ahora nada más. En este caso, la actitud, como comento, es muy importante. Hay que tener siempre una actitud, a ver, no ser tampoco muy paranoico, pero ser también muy proactivo, muy cauteloso a la hora de con quién confiamos, a quién compartimos información, no contar planes ni detalles de operaciones
que estén en curso, futuribles, con compañeros ajenos que no estén, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo. Imaginad que, porque yo antes, por ejemplo, en mi empresa, pues compartíamos edificio con la competencia, ¿vale? Con empresas de la competencia. Y en este caso, me encontraba muchas veces, ¿vale? Que los ascensores, como son ascensores compartidos con todas las empresas, pues podías poner la oreja y empezar a, pues entre comillas, hacer un poco bueno, de humming, eso no es humming, pero bueno, sí que de escuchar y de prestar atención a las conversaciones de otras personas, ¿vale? Al final estás ahí y puedes escuchar todo, ¿vale? Por lo tanto, no hablar en público de operaciones ni de investigaciones en curso, sobre todo si son muy delicadas, ¿vale? Y qué decir que en lugares públicos mucho menos. ¿Cómo podemos gestionar las operaciones? Pues en un primer momento, que esto siempre lo comento con Víctor cuando damos las formaciones, pues tendremos que planificar todas las operaciones e investigaciones con todas las medidas de seguridad pertinentes, pero a la par vale, si nosotros nos comunicamos con compañeros bueno, y utilizamos de alguna manera palabras clave para hacer referencia a nuestro objetivo, pues vale, pueden llegar a saber que estamos investigando, pues yo qué sé, a a un nombre de ciudad, a un animal, a un río, a un vino, ¿vale? Pero no saben el contexto ni saben el nombre de la empresa, ¿vale? Aquí lo que normalmente hacemos es, que me he adelantado, es utilizar palabras clave en función de algo en particular, ¿vale? Yo ahora, bueno, en el pasado utilizaba pues nombres de vinos, nombres de quesos, pero ahora en la actualidad, por ejemplo, me encanta, digamos, los cómics y demás, y lo que suelo utilizar son nombres en clave, utilizando pues nombres de superhéroes, tanto de Marvel, DC, de cualquier tipo, ¿vale? Es una forma de nosotros coger una buena práctica a la hora de hacer frente a una investigación, proteger la propia investigación para que en el caso de que haya algún tipo de filtración, únicamente, en este caso, tengan el nombre de la palabra clave o algo similar, ¿vale? Pero aparte de todo esto, necesitamos esa seguridad digital que relacionada con todo esto, ¿vale? Lo primero sería proteger y almacenar en todo momento de manera segura toda la información, ¿vale? No dejar evidencias en ningún momento que puedan ser utilizadas en nuestra contra, ¿vale? Utilizar entornos controlados y aislados, como pudieran ser, en este caso, máquinas virtuales, como he comentado antes. Tenéis algunas a vuestra disposición por la red, como pudiera ser Tiles, QBOs, Unix, o haceros vuestra. Yo soy más partidario y en algunas formaciones que imparto y bootcamp, pues lo que suelo hacer es preparar una máquina virtual, ¿vale? Una OVA que luego difundo, ¿vale? Hago esa máquina virtual a medida para mí, ¿vale? A medida para mí, en función de las necesidades de inteligencia o necesidades de las investigaciones que me voy encontrando, ¿vale? Y en función del tipo de investigación que necesite, pues voy utilizando unas u otras. Aquí otro detalle que suelo hacer, sobre todo si para no, a ver, porque aquí es muy importante, hay muchas veces que de manera simultánea pues me entran dos o tres investigaciones, ¿vale? Y aquí para tener también un poco de orden, pues lo que suelo hacer es, para no mezclar avatares, ¿vale? Que esto es, digamos, diferentes tipos de identidades digitales que podamos utilizar asociadas a cada una de las investigaciones, pues suelo tener una máquina virtual específica para cada una de las investigaciones, sobre todo si tratan avatares delicados no voy a decir nada, ningún tipo, pero bueno, diferentes tipos de avatares que no me conviene que se mezclen, ¿vale? Ya sea de avatares de Telegram, avatares de Twitter o de cualquier tipo de red social que no quiero que se me mezclen, ¿vale? En este caso, esto sería una de las opciones. Otra de las opciones, si no disponemos de una máquina virtual o de los recursos, pues sería empezar a crear contenedores asociados a nuestro navegador. En Firefox hay uno muy bueno, ¿vale? Que ahora mismo no me acuerdo. Ahora después os lo multicontainer creo que se llamaba. Y en este caso será por cada una de las pestañas que nosotros utilicemos en nuestro navegador, pues por un tipo bueno, cada una de las pestañas pues las podemos containerizar para que las cookies de sesión, ¿vale? Esas contraseñas, esas credenciales que nosotros utilizamos, esas sesiones que nosotros utilizamos para acceder a diferentes tipos de sitios web, pues no se vean pues entremezcladas, ¿vale? De esta forma, con un código de color encima de cada una de las pestañas, pues vamos a poder identificar, ¿vale?
Luego, bueno, ahí ya lo pone, creación de diferentes avatares para cada una de las investigaciones, anonimizar todas las comunicaciones, ¿vale? Por medio de VPNs y Tor. Bueno, aquí no voy a indicar ninguna más porque ahora después, bueno, lo vais a ver. Y luego cifrar la información, ¿vale? Pues con un Veracrypt o proteger con un archivo para proteger nuestras credenciales, pues con un KeePass bueno, con un almacén de credenciales, ¿vale? En este caso. Y luego, aparte de todo esto, pues tenemos también una serie de plugins, que ya menciona el de Multicontainer, que podemos utilizarlos para ganar privacidad y anonimato en nuestras investigaciones, ¿vale? Al final es pues, que nos ayude a evitar pues, que nos traqueen, pues, revisar configuraciones, emular que estamos utilizando otro tipo pues, bueno, tipo de navegadores, etcétera, ¿vale? Un poco simular que estamos accediendo de otro tipo de sistema, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Porque al final no voy a ir mucho más allá de esto. En la primera edición de Intelcon, mi compañero Víctor dio un taller bastante bueno, donde vais a poder ampliar este poco esbozo, bueno, este esbozo de información que os he contado ahora, ¿vale? Ahí tenéis esto, al que le interese, pues que se ponga en contacto conmigo. Si no, seguramente todas las presentaciones, siempre y cuando el ponente quiera difundirla, pues la subiremos a la plataforma que muchos de vosotros ya, bueno, nos estáis viendo por ahí, ¿vale? Bien, lo siguiente, ¿cómo podemos planificar la investigación? En este caso, muchas veces, que lo he comentado antes, pues empezamos a trabajar sin apenas información, ¿vale? Partimos o bien de un nombre de actor, o de un grupo criminal, de un indicador en compromiso en particular, un dominio, una dirección IP, una URL o del nombre de una amenaza, ¿vale? Hay muchas veces que nos enfrentamos como una especie de investigación de caja negra, ¿vale? De que no tenemos ningún tipo de información y nos tenemos que buscar un poco la vida, ¿vale? Y en este caso, ¿qué vamos a buscar? ¿Vale? Estas son las famosas preguntas que nos tenemos que plantear. En el momento que ya tengamos respondidas todas estas preguntas, significará que estamos entendiendo a la perfección cómo está operando, bueno, cómo, digamos, el contexto global de toda la amenaza, ¿vale? En este caso, pues, quiénes son los adversarios, ¿vale? En este caso, pues, saber si es un actor, si es un grupo criminal, si es un grupo patrocinado por un estado, si es un empleado, ¿vale? Si es un insider que un grupo criminal está pagando y que le está pasando información, o un empleado pues enfadado, bueno, al final, bueno, un insider, que usa los adversarios, ¿vale? Incluyendo en este caso las capacidades y la infraestructura que utilizan para ejecutar todos sus operativos, ¿vale? Donde suelen atacar los propios adversarios, ¿vale? Detallando de esta manera pues todas las industrias, el tipo de empresa, las regiones geográficas, cuando actúan, bueno, los adversarios teniendo, bueno, es un sinónimo de los malhechores, ¿vale? De los malos, de ese actor que está detrás, ¿vale? Bueno, pues si alguno no entiende la palabra adversario. Cuando actúan, ¿vale? Esto es muy importante porque muchas veces podemos detectar una línea de tiempo de actuación de todas las operaciones que ha ejecutado ese malo a lo largo del tiempo, que nos va a poder dar una idea de, pues, en qué momento, en qué preciso momento, pues, están ejecutando bueno, han ejecutado una campaña, ¿vale? Si están esperando, por ejemplo, esto siempre lo suelo comentar, si están esperando, por ejemplo, a que haya pues un festivo, ¿vale? Están esperando, pues, por ejemplo, al viernes a última hora, por ejemplo, a las 2 o a las 3, que digamos que el primer turno termine y empiece el segundo turno. Bueno, ahí un poco a caballo entre esos dos turnos para de alguna manera intentar hacer el máximo daño posible, ¿vale? En este sentido. Al final ellos también utilizan diferentes tipos, hacen sus estudios de cuándo pueden hacer mucho más daño a las víctimas, ¿vale? Analizan la hora exacta, el día concreto, si está, como comento, relacionado con un puente, de un festivo, etcétera, ¿vale? Muy importante. Y esto también nos va a ayudar, aparte de la línea del tiempo, pues también por qué atacan los adversarios. Es bastante importante saber el motivo por el cual están ejecutando todas estas operaciones por detrás, ¿vale? ¿Qué intenciones tienen para ejecutar eso? Y luego, por último, cómo operan, ¿vale? Aquí ya está más destinado al comportamiento de los patrones, ya sean técnicos o no, que están por debajo y que les ayudan a ejecutar este tipo de ataques, ¿vale? Luego, por último,
hemos visto qué tenemos, con qué punto de partida bueno, comenzamos, qué buscamos a la hora de pues, enfrentarnos a una investigación y luego, por último, pues qué necesitamos, ¿vale? En este caso, pues sería establecer esas herramientas que podemos usar, ¿vale? Que podrían llegar a ser tanto de pago como open source, ahora después ya lo vais a ver. Usar una metodología que a nosotros nos sea útil, ¿vale? Y bueno, ahí pone el ciclo de inteligencia, pero bueno, al final es obtener y coleccionar datos para luego analizar todos esos datos y sacar el contexto alrededor, ¿vale? Pero de una manera organizada y totalmente metódica. Y luego, por último, documentar pues los hallazgos, ¿vale? Esto, sobre todo a la gente que está empezando, es muy importante, y esto ya me lo he cogido como buena práctica, es muy importante siempre sacar evidencias en el momento que las detectemos. ¿Por qué? Aquí yo os explico, os comento un dato que me pasó hace muchos años cuando comenzaba, pues bueno, estaba investigando y de un cliente en particular, pues me encontré un panel de control totalmente expuesto en internet, ¿vale? Bueno, en ese momento no tomé ningún tipo de evidencia, ¿vale? Estaba ahí pues un poco viendo, curioseando a ver qué datos tenía, etcétera, y eran datos delicados que estaban expuestos en internet, ¿vale? Y que no deberían estar ahí. Informamos al cliente pero bueno, no quisieron ningún tipo de evidencia en ese momento y justo, valga la redundancia, en el momento que tuve que emitir el informe, ¿vale? Pues vuelvo otra vez a acceder a ese recurso web, al final era un servicio web que estaba expuesto y, bueno, tuve el problema de que ya no estaba, levantado, ¿vale? Ya no estaba accesible. Así que ahí, en ese momento, pues me quedó como una cara diciendo: "Pero si esto estaba aquí antes, ¿por qué ahora no está?", ¿vale? Tiré de históricos y tampoco de web de históricos y tampoco pude sacarlo, esa evidencia, así que ahí ya como recomendación, ya que también lo ha dado un poco la experiencia, siempre a medida que hagáis vuestras investigaciones, pues tomar evidencias de todo. Hay buenas herramientas como por ejemplo Huntley, ¿vale? Que a medida que es verdad que es de pago, lo único que si la queréis utilizar, bueno, tenéis ahí una versión de prueba de 30 días, ¿vale? Que a medida que vais investigando, podéis generar diferentes tipos de seguimientos, ¿vale? En función de palabras clave, que justo cuando vais investigando, pues va recolectando toda la información de todas las páginas web, os saca evidencias, os hace todo el trabajo arduo de tener que estar sacando screenshots y demás, ¿vale? Y luego, si no recuerdo mal, también lo podíais exportar pues, a un PDF, etcétera. Ya podíais tener ahí inventariado toda la investigación sin tener que estar dedicando tiempo para obtener ese tipo de información, ¿vale? Poco, pues bueno, de la experiencia que da, ¿vale? Vale, si hacemos un mix, ¿vale? De las necesidades de inteligencia que os he enseñado antes con las fuentes y herramientas que vamos a poder emplear, que al final estas son en gran parte las que vamos a ver el viernes, ¿vale? Pues podríamos ver si, vale, si necesitamos identificar a las víctimas o a los sectores, ¿qué herramienta vamos a poder utilizar? ¿Qué fuentes? Pues en este caso vamos a poder utilizar DarkFeed, Darktrace, la web oficial de la propia amenaza, en el repositorio donde estén publicando y difundiendo toda la información del propio contenido, grupos de Telegram por donde esté difundiendo pues este tipo de información. En el caso de que tengamos que identificar indicadores de compromiso, pues ver si, bueno, a través de Alien Ball, OTX, Virus Total, USandbox, Inteser, Aniran, si queremos identificar código o documentos, esto ya lo entenderéis mejor el viernes, ¿vale? No quiero hacer spoiler, pues podemos buscar por VX Underground, incluso Twitter, Telegram, etcétera. Y exactamente lo mismo con el resto de herramientas, ¿vale? Con el resto de, digamos, de requisitos de información. No voy a entrar en detalle con todas, pero aquí tenéis un esbozo de lo que podemos llegar a utilizar, ¿vale? Bien, y ahora para entender, porque al final esto no dejan de ser pues herramientas entre comillas como si fuera un Excel, ¿vale? Pero aquí también para organizarnos un poco, en todo momento, en cualquier momento, pues podríamos categorizar pues en tipo de datos que necesitamos, ¿vale? Si necesitamos realizar una investigación de TTPs, pues en este caso pues partiríamos o utilizaríamos, por ejemplo, pues Mitra Attack, Attack Navigator, Attack Workbench, Mitri Assistant, que lo enseñará no sé si todos, pero la gran mayoría lo enseñará Carlos Díaz y Nunu Embeiri el viernes, ¿vale?
Aparte de todo esto, en el momento que sí queramos entender un poco cómo actúan estas TTPs, emulándolas en un entorno controlado, pues ya podríamos anidarlo con OSEM, con Sigma, con ATAP Pound, que de Pablo González, que estará con nosotros en IntelCon, con Atomic Red Team, Caldera, DTEC, bueno, con una serie de herramientas y plataformas que podemos utilizar, o integraciones, que podemos utilizar para entender cómo actúan y cómo operan los actores mediante los TTPs, ¿vale? En este momento, al final, esto no deja de ser una obtención de información y quedaría el arduo trabajo de analizar y contextualizar toda la información, ¿vale? Porque al final esto es un poco ordenaros todas estas herramientas en una metodología, pero quedaría aquí, por lo que comento, el arduo trabajo, ¿vale? De analizar y analizar, ¿vale? Que eso podemos dedicarnos horas, días, meses, bueno, muchísimo tiempo. En cuanto al actor, si necesitamos investigar al propio actor, pues podemos tirar de Mitre, podemos tirar del playbook de UNIT 42, ¿vale? Para el que no conozca UNIT 42, UNIT 42 es la unidad de inteligencia de Palo Alto, muy buena y que tiene de manera pública pues un playbook con un montón de información, os lo enseñaré el viernes. Con Edga, ¿vale? Que al final es un recurso web que presumiblemente es del CERT tailandés, ¿vale? Ahí no sabemos a ciencia cierta si es real o no, pero bueno, que ahí tenemos a modo ficha e información relativa a amenazas y actores, ¿vale? APT Tracking, bueno, una serie de fuentes. Pero aparte también diferentes informes públicos de proveedores pues, ya sean de inteligencia o de cualquier tipo de proveedor y de los diferentes CERTs, ¿vale? Todo, todas estas herramientas las tenéis luego en las referencias con el enlace en sí para que lo podáis consultar con mayor detalle, ¿vale? Bien, si queremos analizar diferentes tipos de indicadores de compromiso, ¿vale? Los más característicos, lo que realmente, bueno, todo el mundo conoce, son pues las URL, las IPs, los hashes, los dominios, pero tenemos un sinfín de indicadores de compromiso que lo que nos está indicando, ¿vale? En ese caso es de que, que está relacionado esa amenaza con un elemento de alguna manera que es único, entre comillas, ¿vale? Al final es un dato que sí que podemos nosotros traquear e investigar, hacer una monitorización para ver si pues, aparece en otro tipo de amenazas o si deseamos en este caso tirar de un hash, pues aplicar una serie de técnicas para realizar un análisis estático o un análisis dinámico, ¿vale? Eso al final no vamos a entrar de lleno en ello porque muchas veces que necesitas un perfil bastante técnico y hay gente que se puede llegar a perder, ¿vale? Pero al final es eso, tenemos una serie de indicadores de compromiso y ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una serie de herramientas o de fuentes que nos va a ayudar a obtener esa información, ¿vale? A nivel general de URLs, IPs, dominios, hashes y a nivel general de cualquier tipo de IoC, vamos a poder utilizar en este caso pues Virus Total, OTX de Alien Ball, IBMs de Xforce, Hybrid Analysis, bueno, y un largo etcétera, ¿vale? Aquí, ¿qué hemos pretendido o qué he pretendido en este caso? Es de alguna manera, dejaros recursos totalmente gratuitos o que tengan una versión community, como por ejemplo Blueleaf o IBM Xforce, en el que, pues de alguna manera, porque al final es verdad que las grandes empresas, seguramente las unidades de inteligencia que tengan, pues a lo mejor sí que tienen recursos para poder acceder a herramientas de pago, ¿vale? Pero no todas las unidades de inteligencia o no todas las empresas pues, pueden permitirse o pueden tener ese lujo, ¿vale? Por eso siempre intento indicar que en este caso suelo dar recursos públicos para que pues todo el mundo pueda consumirlos, ¿vale? Y utilizarlos. Y en el caso de los hashes, luego, pues, si deseamos realizar un análisis dinámico o un estático, pues podemos utilizar también pues USandbox, AnyRun, Inteser, alguno de estos lo veremos el próximo día, ¿vale? De manera un poco por encima. Bien, ya tenemos, en este punto, ya tenemos toda la obtención. Ya imaginar que tenemos un Excel o tenemos una plataforma donde hemos recopilado toda la información, ¿vale? Mediante sticks o como queramos, en el formato que queramos. Y en este caso, vamos a necesitar visualizarlo, ¿vale? ¿Cómo podemos visualizarlo? Pues tenemos una serie de herramientas. Una de ellas es Giphy, una de las más potentes, que será, está pensada para realizar un análisis de redes sociales, lo único que aquí siempre suelo comentar que intentéis pensar de manera diferente, ¿vale? Cuando cogáis una herramienta, podéis investigar o identificar
el potencial que puede tener cada una de las herramientas y hacerlas vuestra, ¿vale? Ver si, vale, esta herramienta me parece muy interesante, voy a ver si le puedo dar una vuelta para ver si la puedo utilizar yo pues para mis investigaciones, para mi trabajo diario, ¿vale? Dais una vuelta, tenéis esa mentalidad, como suelo decir siempre, hacker, para darle la vuelta e intentar utilizar esa herramienta para algo que no ha sido desarrollado, no ha sido creado para eso, ¿vale? En este caso, Giphy, aparte de importarle pues diferentes tipos de datos de Twitter, pues como tiene también una API por detrás que la podéis con un streaming y podéis importar diferentes CSVs de cualquier tipo de dato, ¿vale? Solo tenéis que jugar un poco con la estructura de los datos. Podéis generar unos nidos, unos grafos, como podéis ver aquí en pantalla, bastante interesantes que os va a permitir ver pues, los nexos de unión que existen entre los diferentes datos, ¿vale? Luego, aparte, para la gente que sea muy técnica, tenemos Neo4j. Neo4j es una base de datos de grafos, ¿vale? Que nos va a permitir, mediante bolitas, como podéis ver aquí en pantalla, pues empezar a jugar con ella, ¿vale? De manera totalmente automatizada, pues podemos generar toda esa exposición que os he enseñado, que podemos recolectar con las herramientas, bueno, que os he mostrado hace un momento, pues mediante Python o el lenguaje que vosotros queréis, pues se lo podéis ir mandando a Neo4j para que os lo pinte con una estructura común que pues del tipo de dato que a vosotros os interese, ¿vale? En este caso no sé qué tiene, pero bueno, que aquí podíamos generar o infraestructura de IOCers, de dominios por un lado, URLs, actores, operaciones en curso, bueno, cualquier tipo de datos sobre la amenaza que tenga un peso importante y que pueda ser un valor único que luego nosotros vamos a poder relacionar los diferentes nodos entre sí. Y al final con esto luego no solo es para verlo bonito y demás, sino que con esto vamos a poder nosotros investigar a tiro de query, como se suele decir, podemos buscar cualquier tipo de información relativa a cualquier cosa que queramos buscar asociada a una amenaza, ¿vale? Un indicador en compromiso o, por ejemplo, una amenaza que está atacando pues, a España en particular y que está afectando al sector financiero y que está afectando a estas tres empresas, ¿vale? Al final podemos darle ahí y jugar con los datos de manera gráfica. Otra herramienta para visualizar y que es muy intuitiva, eso, nodo.org, que ahora no recuerdo si la han hecho de pago ya o no, pero nos ayuda de manera gráfica, es vía web, un recurso web, que puede, mediante un Excel, ¿vale? Un CSV Excel, podéis subir la información de las relaciones que vosotros queréis, de los nodos y de las relaciones, y lo va a pintar en pantalla de la manera como, bueno, podéis ver, ¿vale? Os lo dejo ahí como recursos que podéis utilizar. Ahora mismo, como estoy en pantalla completa, no veo el tiempo que me queda, como vamos un poco retrasados, si no me interrumpes, Gema, ¿vale? Me queda ya poco en este caso, ¿vale? Otra de las cosas que me suelo encontrar y que las formaciones me suelen decir es de que no saben muchas veces una guía de cómo elaborar un producto de inteligencia a modo informe, ¿vale? Aquí os he dejado, si no ahora os lo enseño en los PDFs que los tengo abiertos y, bueno, os lo enseño. En este caso, lo podemos plantear en función del interlocutor que lo va a recibir, ¿vale? Normalmente por los niveles de inteligencia vamos a tener tres, ¿vale? Al final derivan del mundo militar y son el estratégico, el táctico y el operacional, que creo que lo ha comentado antes en la primera sesión Javier. En este caso, el informe estratégico tiene que ser un informe que, como podéis ver ahí, un índice que tiene que ser algo muy concreto y además no superar 2 páginas, ¿vale? En este sentido. Si puede ser en una página, muchísimo mejor. Al final tiene que tener pues, un alcance y el objetivo marcado y un resumen con los planes de acción a ejecutar, ¿vale? Algo muy breve. En cambio, el táctico es ir un paso más allá y aquí, aparte de ese alcance objetivo y ese resumen ejecutivo, pues también podríamos añadir información o la investigación propia del propio actor o del grupo criminal, ¿vale? Saber qué motivaciones tiene por detrás, el modus operandi, las operaciones relacionadas, etcétera. Y luego, por último, las tácticas técnicas y procedimientos, ¿vale? Este informe tiene que ir destinado, tiene que ir enfocado a explicar toda esta resolución de preguntas, esta respuesta a las preguntas que os he comentado antes, para entender, pues digamos, el contexto global de una amenaza, ¿vale? De tener el qué, el quién, el por qué, el dónde, el cómo,
y alguna más me falta, ¿vale? Al final tenemos que tener todo esto y aquella persona que vaya a leer este informe tiene que tener muy claro cómo actúa este actor para poder contrarrestar cualquier tipo de operación a futuro que pueda estar relacionada con su organismo, con su empresa, ¿vale? Y por último, tenemos el operacional, el operativo operacional, en el que pues es exactamente lo mismo que antes, lo único que aquí nos vamos a centrar más en las tácticas, técnicas, procedimientos y ese análisis de la propia operación, ¿vale? A un nivel muchísimo más técnico, digamos, una guía burro de todo lo que, de todas las trazas que hemos detectado, de todas las evidencias, un poco a grandes rasgos, pues de todo lo que hemos detectado, ¿vale? Y ya por último, tendríamos digamos, esta difusión de inteligencia, ¿vale? Bueno, aquí no lo he comentado antes, todos estos informes tienen que ser adecuados al decisor que va a recibir la propia inteligencia, ¿vale? No es lo mismo que nosotros enviemos un informe de inteligencia, un trabajo o un producto de inteligencia al CISO de una compañía, ¿vale? Que si se lo mandamos a un perfil técnico. ¿Vale? En este sentido, si nosotros imaginad que hacemos un trabajo bastante bueno, de una calidad inmensa a nivel técnico, operacional, y en ese sentido, nosotros ese trabajo magnífico se lo mandamos al CISO de una compañía, ¿vale? Al máximo responsable de seguridad de una compañía. Pues nos va a decir en este caso, o al CEO, pues nos va a decir que por qué le mandamos eso, ¿vale? Lo primero, que no va a entender de lo que le estamos hablando en el informe, y lo segundo es de que él no va a poder operar, no va a poder tomar decisiones con eso porque no es a ese nivel no es su objetivo, ¿vale? Tendremos que adecuar el producto de inteligencia que nosotros estamos elaborando con el proceso que os he enseñado al principio, tiene que ser adecuado a ese cliente, a ese proveedor, a esa persona detrás de ese cliente que está detrás, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final esto tiene que servir para tomar decisiones, ¿vale? Al final la inteligencia tiene que servir para tomar esas decisiones ante cualquier tipo de actividad que haya surgido. Y claro, si no lo vamos a adaptar a ese interlocutor idóneo, pues al final nuestro trabajo no va a valer para nada y es como tirar ese trabajo brillante a la basura, ¿vale? Así que tenemos que pensar, pues es muy importante también tener en el equipo diferentes tipos de perfiles multidisciplinares, que uno sepa, pues, sea documentalista, tenga un perfil más de, pues, que le guste crear, informes bonitos, de que sepa expresarse bien, que otros perfiles técnicos, otros perfiles de criminólogos, otros perfiles de comunicación, diferentes tipos de perfiles que entre todos generen un producto de inteligencia muchísimo más completo, con muchísimo más contexto y de más valor para el decisor, que en función de el tipo de interlocutor que necesite recibir la inteligencia, que la reciba en condiciones, ¿vale? Para tomar decisiones. Por último, ya termino, Gema. En este caso, en el momento que tengamos ese informe, pues se lo tendremos que difundir a la persona correcta y, como comentado, y por el medio idóneo o con el medio, mejor dicho, por el que están esperando recibir esa inteligencia, ¿vale? Aquí es tan importante la planificación del propio proyecto como la difusión de la manera correcta de la propia inteligencia. ¿Por qué? Porque al final, si están esperando, por ejemplo, poner un ejemplo tonto, si están esperando recibir la información por Teams y la mandéis por Telegram, pues al final, necesitamos esa comunicación entre el cliente y nosotros mismos, ¿vale? ¿Cómo podemos difundirlo? Por un lado, a la vieja usanza, por un correo electrónico protegido con PGP o sin cifrar, ¿vale? Luego, por otro lado, que se está viendo, pues, en los últimos años bastante, pues difundirlo, esa inteligencia por Teams, ¿vale? Por Microsoft Teams. O si no, si tienen perfiles mucho más técnicos, pues difundirlo por Slack, ¿vale? Plataformas, digamos, por un lado, internas, que pertenezcan y que estén en el poder de la organización, y luego, por otro lado, podemos utilizar plataformas de terceros, que ahí Slack, estoy dudando si se puede, creo que sí se puede generar un espacio interno dentro que pertenezca a la compañía, sino estaría sino ahí a caballo entre plataforma interna y de tercero. Y luego, por otro lado, podemos generar pues en Telegram la difusión de ese
desinformación por Telegram o por Signal, ¿vale? Se pueden, sobre todo por Telegram, se puede difundir bastante bien con automatismo, ¿vale? Y esto era todo, ¿vale? Para no enrollarme mucho más, al final tenéis todas las URLs que os he comentado, de todas las herramientas que he mencionado, para que le podáis echar un ojo.